Te pido que te detengas aquí por un momento e imagines esto. Una sola petición, solo 5 minutos más, nada más. Ni dinero, ni favores, solo una porción de tiempo. Y en esos 5 minutos, todo cambia. No sé desde dónde me escuchas. Quizás estás limpiando la cocina, doblando ropa o regresando del trabajo, mirando el reloj después de un día largo. No importa qué hora sea, pero te prometo, la historia de hoy te sorprenderá. Esta es la historia de María Esperanza, una mujer cuyo nombre significa esperanza, aunque la esperanza parecía tan distante como las estrellas sobre el cielo brumoso de la Ciudad de México. A los 53 años, María había aprendido que la esperanza no era algo que esperabas, era algo que cargabas en tus manos callosas, en tu espalda adolorida, en la dignidad silenciosa de aparecer cada día cuando el mundo prefería que fueras invisible. Vivía en un departamento de una sola habitación en la colonia Roma Norte, donde el aire matutino llevaba el perfume de tortillas recién hechas de la panadería de abajo y el ruido distante del metro rumbo al centro. Las paredes eran lo suficientemente delgadas para escuchar la televisión de su vecino durante las noches cuando no llegaba el sueño, pero lo bastante gruesas para silenciar sus propias lágrimas cuando contaba las facturas esparcidas por la mesa de su cocina como hojas caídas. Las manos de María contaban historias que su boca nunca diría. 27 años de tallar pisos en las casas más ricas de las lomas habían tallado líneas profundas en sus palmas, dejado manchas permanentes bajo sus uñas que ninguna cantidad de jugo de limón podía borrar. Sus rodillas crujían cuando subía las empinadas calles de Polanco, pero las subía de todos modos, cargando productos de limpieza en un carrito con ruedas que había conocido mejores décadas. Había llegado a la Ciudad de México desde El Salvador hacía 30 años, cargando nada más que una fotografía de su madre y la creencia obstinada de que el trabajo duro podía construir algo hermoso de la nada. Su español chilango llegó lentamente, aprendido de las telenovelas que sonaban en la radio mientras trabajaba, de las correcciones ásperas de empleadores que se impacientaban cuando mezclaba tiempos verbales. Pero María aprendió, se adaptó, sobrevivió, como el agua que encuentra su camino a través de las grietas más pequeñas en la piedra. Sus 2 hijos, ya adultos, habían heredado su ética de trabajo, pero no sus circunstancias. Carlos trabajaba como mecánico en Naucalpan, sus manos tan manchadas de aceite como las de ella de cloro. Sofía había luchado a través de la Universidad Autónoma para convertirse en enfermera, aunque todavía enviaba dinero a casa cuando la voz de su madre sonaba demasiado cansada por teléfono. María había sacrificado sueños que apenas podía recordar para darles alas que ella nunca tendría. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. María emergió de la estación Insurgentes del metro a las 6:30, su aliento visible en el frío del amanecer que se aferraba a la Ciudad de México incluso en verano. El microbús 76 resopló hasta detenerse, exhalando humos de diésel que se mezclaban con el aire salino que soplaba desde Xochimilco. Se subió, asintiendo a las caras familiares de otros trabajadores matutinos, conserjes, cuidadoras, cocineros de restaurante, todos cargando el mismo peso invisible de la necesidad. Las lomas se extendían ante ellos como un anfiteatro de riqueza, cada mansión encaramada en su colina como un monumento al éxito. María observó por la ventana del micro, mientras la ciudad se transformaba de tiendas de la esquina y lavanderías a jardines cuidados y portones de hierro forjado. Esta era una Ciudad de México que la mayoría de los turistas nunca veían, donde el dinero viejo se sentaba silenciosamente detrás de muros de hiedra y las nuevas fortunas del narco brillaban desde ventanas del piso al techo. La hacienda Branigan se alzaba desde la esquina de Palmas y Sierra Gorda como una fortaleza de cristal y piedra, sus líneas modernas suavizadas por robles maduros que habían sido testigos de la transformación de la ciudad de pueblo polvoriento a metrópoli caótica. Richard Branigan había adquirido la propiedad 15 años atrás, cuando su empresa de software se hizo pública, convirtiendo sus algoritmos brillantes en opciones de acciones que valían más que el PIB de países pequeños. La mansión había sido el sueño de Eleanor. Había pasado 3 años trabajando con arquitectos para crear algo que se sintiera tanto grandioso como acogedor. Pero Eleanor ya no estaba.
y la casa se sentía como un mausoleo. María había escuchado sobre la vacante a través de Rosa, otra empleada doméstica, que limpiaba para los Weatherby en la calle de abajo. Eleanor Brannigan había muerto 6 meses atrás. Cáncer, rápido y vicioso, y la familia luchaba para mantener el ecosistema cuidadoso que ella había creado. Necesitaban a alguien experimentado, alguien que entendiera que las familias adineradas requerían discreción junto con limpieza. Los portones de hierro forjado se abrieron silenciosamente cuando María se acercó, activados por sensores que probablemente costaban más que su renta mensual. El sendero se curvaba a través de jardines paisajísticos donde sistemas de riego siseaban silenciosamente, manteniendo la perfección con precisión automatizada. Todo aquí estaba controlado, medido, eficiente, excepto por el dolor que se filtraba de las ventanas de la mansión como la bruma rodando desde Xochimilco. María se detuvo en la puerta principal, su dedo flotando sobre el timbre. 30 años de trabajo doméstico le habían enseñado a leer casas como los marineros leen patrones climáticos. Esta se sentía pesada, con cosas no dichas, con el tipo de silencio que sigue a las peleas a gritos o las precede. Enderezó sus hombros, ajustó la correa de su bolsa de suministros y presionó el botón de latón. La puerta fue respondida por una mujer de la edad de María, pero donde la cara de María mostraba la intemperie del trabajo al aire libre y la preocupación, la piel de esta mujer tenía la suavidad preservada que venía de cremas caras y sol mínimo. Su cabello rubio estaba recogido en un moño preciso y su uniforme gris se veía recién planchado. «Usted debe ser María», dijo la mujer, su tono sugiriendo que esto no era necesariamente buenas noticias. «Soy la señora Morrison, la jefa del personal doméstico. Por favor, pase». El vestíbulo se abrió ante María como una catedral de riqueza. El techo se alzaba 3 pisos de altura, coronado por una lámpara de araña que probablemente costaba más que los carros de la mayoría de la gente. Los pisos de mármol italiano brillaban bajo focos cuidadosamente posicionados, sus superficies tan perfectas que María instintivamente se preocupó por dejar huellas. Pinturas al óleo originales colgaban a intervalos precisos a lo largo de las paredes. No reproducciones, sino piezas reales que pertenecían en museos. «La familia es particular sobre su privacidad», continuó la señora Morrison, llevando a María por pasillos forrados con más arte del que la mayoría de las galerías poseían. «La muerte de la señora Brannigan ha sido difícil para todos. El señor Brannigan especialmente valora la tranquilidad y eficiencia». Pasaron por una sala donde muebles que probablemente valían más que el ingreso anual de María estaban arreglados en grupos conversacionales que nadie parecía usar. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas del Valle de México que los agentes de bienes raíces habrían llamado invaluables, pero las cortinas estaban cerradas herméticamente, bloqueando la luz matutina. Sus responsabilidades incluirán las áreas principales de estar, la cocina y el estudio del señor Brannigan, explicó la señora Morrison. El otro personal se encargará de las recámaras y espacios personales. Mantenemos horarios aquí. Todo sucede a horas precisas. El servicio del desayuno comienza a las 7, el almuerzo al mediodía, la cena a las 6:30. Trabajará alrededor de estos horarios. María asintió, tomando notas mentales mientras sus ojos catalogaban el alcance de sus nuevas responsabilidades. Esto no era solo limpiar, esto era mantener un santuario a una vida que ya no existía. Entraron a la cocina, el sueño de un chef de mostradores de mármol y electrodomésticos de grado profesional. Refrigeradores Sub-Zero zumbaban silenciosamente junto a estufas Wolf que se veían apenas usadas. Joyas de cobre colgaban de un estante del techo, como joyería cara, sus superficies brillando con el tipo de pulido que sugería que servían propósitos más decorativos que prácticos. La señora Brannigan hacía la mayor parte de la cocina ella misma, dijo la señora Morrison, y por primera vez su voz llevó una nota de tristeza genuina. Insistía en ello. Decía que la comida era como mostraba amor. Caminó hacia una ventana que daba al jardín, donde rosas florecían en filas cuidadosas. El señor Brannigan no ha comido una comida apropiada desde entonces. El peso de esa declaración colgó en el aire entre ellas como incienso en una iglesia. María entendía el dolor.
Había perdido a su propia madre hacía 2 años. Había visto a la mujer que la crió desvanecerse en una cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban, pero no podían tomar su mano. Pero este dolor era diferente, complicado por la riqueza que no podía comprar sanación y muros que atrapaban la tristeza en lugar de proteger de ella. Una puerta se abrió en algún lugar de la casa, seguida por pasos en mármol. La señora Morrison se enderezó instintivamente, su comportamiento profesional deslizándose en su lugar como armadura. «Ese será el señor Brannigan», susurró. «Recuerde, eficiente e invisible». Pero María había sido invisible por 30 años. Sabía cómo desaparecer en el papel tapiz, cómo limpiar alrededor de las personas como si estuviera hecha de aire. Lo que aún estaba aprendiendo, lo que esta casa le enseñaría, era qué tan visible podía volverse la invisibilidad cuando alguien finalmente elegía ver. Los pasos se acercaron, cada uno resonando por la mansión como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. María alisó su uniforme, revisó que sus suministros estuvieran ordenados limpiamente y se preparó para conocer al hombre cuyo dolor llenaba esta casa como bruma rodando desde el ajusco. Aún no sabía que estaba a punto de encontrar a alguien cuya rotura reflejaría la suya, cuya sanación se enredaría con la suya en formas que ninguno de ellos podía imaginar. Richard Brannigan apareció en la entrada de la cocina como un espectro de su antiguo ser. María había visto su fotografía en las páginas de sociales de Reforma, usualmente parado junto a Eleanor en galas benéficas, ambos sonriendo con la facilidad practicada de personas acostumbradas a ser fotografiadas. El hombre en esas fotos había sido robusto, confiado, vistiendo el éxito como un traje bien entallado. Este hombre se veía vaciado desde adentro. Era alto, probablemente 1,80 m, pero se cargaba como si su altura fuera una carga. Su cabello oscuro, generosamente veteado de plata, se veía como si hubiera estado pasándose las manos por él. La ropa de diseñador colgaba holgadamente en un cuerpo que claramente había perdido peso, y sus ojos, azul pálido como cielo de invierno, tenían el tipo de agotamiento que el sueño no podía curar. «Señora Morrison», dijo, su voz llevando los bordes ásperos de alguien que había pasado demasiadas noches hablando con habitaciones vacías. «Esta es nuestra nueva...» Se detuvo, pareciendo buscar la palabra correcta. «Nuestra nueva empleada». La palabra dolió, pero María estaba acostumbrada a ser reducida a su función. En 30 años de trabajo doméstico había sido la empleada, la muchacha, incluso en sus 50s, la señora de la limpieza, cualquier cosa menos su nombre. Había aprendido a no esperar más. «María Esperanza», proporcionó la señora Morrison, «viene muy recomendada». La mirada de Richard cayó sobre María brevemente, una evaluación superficial que la encontró aceptable de la manera en que uno podría aprobar equipo nuevo de cocina, funcional, poco notable, adecuado para el propósito. «Bien», dijo. «Solo silencio». Eleanor siempre mantenía las cosas silenciosas. Se movió por la cocina como si estuviera navegando alrededor de obstáculos invisibles, abriendo el refrigerador y mirando fijamente a sus profundidades sin parecer ver nada. Después de un largo momento, lo cerró sin tomar nada y se alejó, dejando atrás solo el eco de zapatos caros en mármol y el aroma persistente de loción para después de afeitarse, que probablemente costaba más que los víveres semanales de María. «Está pasando por un momento difícil», dijo la señora Morrison silenciosamente, aunque no estaba claro si estaba poniendo excusas o simplemente declarando hechos. La señora Brannigan manejaba, bueno, todo. La casa, el calendario social, las vidas de los niños. Está tratando de aprender, pero no terminó la oración. Pero María entendió. El dolor era un país con su propio idioma, sus propias costumbres, y los ricos sufrían en mansiones que resonaban con vacío, mientras los pobres sufrían en departamentos abarrotados, donde la vida continuaba a su alrededor. Ninguno era más fácil, pero eran tipos diferentes de difícil. María pasó su primer día aprendiendo la geografía de la pérdida. La mansión tenía 23 habitaciones repartidas en 4 pisos, cada una perfectamente decorada y raramente usada. La presencia de Eleanor perduró en todas partes, en la forma en que los libros estaban arreglados en los estantes,
en la colocación cuidadosa de flores frescas que nadie parecía notar ya, en los aromas sutiles de lavanda y vainilla que parecían flotar por el aire como recuerdos. El otro personal se movía alrededor de María con distancia educada. Además de la señora Morrison, estaba James, el mayordomo, quien tenía el tipo de acento británico que sonaba auténtico, pero probablemente no lo era. Trataba a María con la cortesía fría reservada para inconvenientes temporales. Dos otras empleadas domésticas, ambas mujeres más jóvenes del este de Europa, se hablaban entre ellas en susurros rápidos que se detenían cuando María se acercaba. Era claro que el personal doméstico había formado su propio ecosistema, con jerarquías y alianzas que excluían a los recién llegados. María también estaba acostumbrada a esto, la forma en que las mujeres inmigrantes a menudo eran vistas con sospecha por aquellas que habían estado en México más tiempo, la forma en que la edad era vista como una responsabilidad en un campo donde la resistencia física importaba. Pero también estaba acostumbrada a ganarse a la gente, lenta y silenciosamente, a través del acto simple de aparecer y hacer buen trabajo. Comenzó con las cosas obvias, sacudir superficies que ya se veían limpias, organizar armarios que la señora Morrison mantenía en perfecto orden, pulir platería que brillaba por falta de uso. Pero el ojo de María captó detalles que otros perdieron. Notó que las orquídeas en la sala estaban regadas en exceso, sus raíces mostrando signos de pudrición. Vio que los libros en la biblioteca estaban arreglados por altura en lugar de tema, hermosos pero impracticables. Observó que las ventanas grandes de la cocina daban al este, perfectas para la luz matutina, pero las cortinas siempre estaban cerradas. Al final de su primer día, la espalda de María dolía y sus pies palpitaban, pero había comenzado a entender los ritmos de la casa. Richard desaparecía en su estudio después del desayuno y emergía esporádicamente durante el día, siempre viéndose ligeramente perdido. Los niños, adultos con sus propios departamentos en la ciudad, llamaban pero raramente visitaban. La señora Morrison mantenía rutinas como si Eleanor pudiera regresar en cualquier momento a inspeccionarlas. Era una casa suspendida en el tiempo, preservada como una exhibición de museo de una vida que ya no existía. María tomó el micro a casa a la colonia Roma, mientras el sol se ponía sobre el Ajusco, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado que ninguna cantidad de riqueza podía comprar. El contraste entre mundos la impactó como siempre, de la perfección estéril de las lomas al caos vibrante de su barrio, donde los niños jugaban en patios de concreto y el olor de comida cocinándose flotaba desde ventanas abiertas. Su departamento estudio la recibió con su comodidad familiar y abarrotada. Calentó sopa sobrante en una parrilla eléctrica, mientras clasificaba las impresiones del día. 30 años de trabajo doméstico le habían enseñado a leer familias como los doctores leen síntomas. Los Brannigan estaban enfermos con algo que el dinero no podía curar, y sospechaba que la sanación, si llegaba, requeriría más que una limpieza perfecta. Esa noche, mientras las sirenas aullaban en la distancia y la televisión de su vecino de arriba murmuraba a través de paredes delgadas, María se acostó en su cama angosta y pensó sobre el hombre en el traje caro que no podía encontrar nada que comer en una cocina llena de comida. Pensó sobre la mansión llena de cosas hermosas que nadie parecía ver ya, sobre la forma en que el dolor podía convertir un hogar en un mausoleo. Había tomado este trabajo por el dinero. Los Brannigan pagaban bien, mejor que la mayoría de las familias para las que había trabajado. Pero ya sentía que esto sería diferente. No más fácil, ciertamente no más simple, pero diferente en formas que aún no podía nombrar. María siempre había creído que las casas tenían almas, y el alma de la mansión Brannigan estaba adolorida. Si podía ayudar a sanarla quedaba por verse, pero sabía que lo intentaría. Era lo que hacía, lo que siempre había hecho. Aparecía, trabajaba duro y esperaba que de alguna manera su simple presencia pudiera importar. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas de su paciencia y resistencia. Pero esta noche dijo una oración por el hombre que vagaba por su propia casa como un fantasma, por el personal doméstico, luchando por mantener rutinas que ya no servían a su propósito, y por sí misma, que pudiera encontrar una forma de traer alguna medida pequeña de paz
a una casa que había olvidado cómo se sentía la paz. La bruma rodó desde el Valí, envolviendo a la Ciudad de México en su abrazo nocturno, y María se durmió al sonido de la ciudad, respirando a su alrededor, sin saber que su revolución silenciosa ya había comenzado. La segunda semana de María en la hacienda Brannigan se sintió como caminar por un campo minado, donde los explosivos estaban hechos de silencio y rabia reprimida. Había aprendido a navegar las tensiones no habladas de la casa, la forma en que ciertas habitaciones no se usaban, la forma en que las conversaciones se detenían cuando Richard aparecía. Pero entender las dinámicas no las hacía menos agotadoras para vivir dentro de ellas. También había aprendido que la riqueza no aislaba a las familias de la crueldad. A veces solo hacía que la crueldad fuera más refinada. Comenzó con cosas pequeñas. Su armario de suministros, que había organizado con el cuidado metódico de alguien que había pasado décadas arreglándoselas con recursos limitados, sería misteriosamente alterado. Los productos de limpieza movidos a diferentes estantes, sus artículos personales, una pequeña foto de sus hijos, un rosario que su madre le había dado, reubicados o volteados boca abajo. La primera vez que pasó, María asumió que había recordado mal. La tercera vez, supo que era intencional. James, el mayordomo, comenzó a encontrar fallas en su trabajo de formas que se sentían personales en lugar de profesionales. Los pisos de mármol no estaban lo suficientemente brillantes, a pesar de horas de pulido. Los zoclos tenían partículas de polvo microscópicas que aparentemente requerían relimpieza. La forma en que doblaba las toallas no cumplía con los estándares de la casa, aunque nadie le había explicado nunca cuáles eran esos estándares. Pero lo peor venía de los hijos de Richard. Michael Brannigan tenía 28 años, un empresario tecnológico cuya startup había sido adquirida por Google por una cantidad que Reforma había descrito como sustancial. Vivía en un penthouse en Santa Fe y manejaba un Tesla que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Cuando visitaba a su padre, lo cual hacía esporádicamente y aparentemente bajo presión, trataba a María como muebles animados. «La empleada de limpieza necesita ser más cuidadosa con las cosas de mi madre», le dijo a la señora Morrison una tarde, lo suficientemente fuerte para que María escuchara desde la habitación siguiente, donde estaba puliendo marcos de fotos de plata. «Algunas de estas piezas son irreemplazables». María hizo una pausa en su trabajo, sus manos calmándose en una fotografía de Eleanor, riéndose en lo que parecía una barbacoa familiar. Había sido especialmente gentil con las pertenencias de Eleanor, entendiendo instintivamente que ahora eran objetos sagrados. Pero la acusación de Michael se sintió menos sobre su cuidado y más sobre establecer su territorio. Su hermana Jessica era peor. 26 años, con las características delicadas de su madre y los ojos pálidos de su padre, trabajaba como directora de marketing para una cadena de hoteles de lujo. Su MBA del TEC de Monterrey le había enseñado formas sofisticadas de expresar desprecio que no cruzaban completamente hacia algo procesable. «Estoy segura de que está haciendo lo mejor que puede», diría Jessica al discutir el trabajo de María, la frase entregada con el tipo de sonrisa que dejaba claro que «lo mejor que puede» se presumía inadecuado. Por supuesto, madre tenía formas muy específicas en las que le gustaba que se hicieran las cosas. Es difícil para alguien de un trasfondo diferente entender estas sutilezas. El trasfondo diferente era código, y todos lo sabían. María lo escuchó en la forma en que Jessica pronunciaba ciertas palabras, lo vio en la forma en que los ojos de Michael se deslizaban pasándola como si fuera invisible. Había encontrado esto antes, el racismo casual de personas que se consideraban demasiado sofisticadas para el prejuicio abierto, pero no podían evitar revelar sus suposiciones a través de miles de pequeños cortes. Lo que dolía más que su desdén era el silencio de Richard frente a ello. No dijo nada cuando Michael criticó su trabajo, nada cuando Jessica hizo sus comentarios punzantes sobre trasfondos diferentes. Su pasividad se sintió como complicidad, otra pequeña traición en una carrera llena de ellas. Pero María había sobrevivido cosas peores, y entendía algo sobre las familias adineradas que ellas a menudo no entendían sobre sí mismas. Su crueldad usualmente venía del dolor, no de la malicia.
Michael y Jessica no la estaban atacando personalmente. Estaban atacando el cambio que ella representaba, la disrupción de rutinas que mantenían su dolor a raya. Eso no lo hacía aceptable, pero lo hacía soportable. El punto de quiebre llegó un jueves por la mañana en su cuarta semana. María llegó para encontrar a la señora Morrison esperando en la cocina. Su comportamiento usualmente compuesto, mostrando grietas alrededor de los bordes. «Ha habido un incidente», dijo la señora Morrison sin preámbulos. «El joyero de la señora Brannigan fue encontrado abierto ayer. Algunas piezas parecen estar faltando». Las palabras golpearon a María como agua fría. En 30 años de trabajo doméstico, nunca había sido acusada de robo. Nunca le había dado a nadie razón para cuestionar su integridad. Sus manos fueron automáticamente a la pequeña cruz dorada que usaba alrededor del cuello. El último regalo de su madre. «No he estado en la recámara de la señora Brannigan», dijo María, su voz firme a pesar del miedo arañando su pecho. «Usted dijo que las recámaras estaban prohibidas para mí». «Sí, bueno, la familia está comprensiblemente preocupada. Han pedido que se revisen sus pertenencias». La humillación fue rápida y completa. James revisó su bolsa, mientras la señora Morrison examinaba su carrito de suministros. No encontraron nada, por supuesto, porque no había nada que encontrar. Pero el proceso mismo fue degradante de una forma que ninguna disculpa podía deshacer. La estaban tratando como una criminal, basándose en nada más que sospecha y estereotipo. «Lo siento», dijo la señora Morrison después, aunque no sonaba que lo sintiera. «Es solo procedimiento». Pero María sabía que no era procedimiento. Era castigo, por ser diferente, por ser nueva, por representar cambio en una casa que quería permanecer congelada en el tiempo. Si hubiera sido blanca, si hubiera sido más joven, si hubiera hablado español sin rastro de acento salvadoreño, ¿habrían revisado sus pertenencias? La respuesta se sentó entre ellas como humo de una vela apagada. Continuó trabajando ese día con precisión mecánica, su orgullo herido pero su dignidad intacta. Había aprendido hacía mucho tiempo que su carácter no se definía por las suposiciones de otras personas sobre ella, sino por sus propias acciones. Aún así, la injusticia ardía como ácido en su pecho. Esa tarde, mientras pulía el pasamanos en la escalera principal, escuchó a Michael hablando con su padre en el estudio. «Creo que necesitamos a alguien más establecido», estaba diciendo. «Alguien con referencias de familias que conocemos. Esta mujer está bien para limpieza básica, pero las pertenencias de madre requieren a alguien con más sensibilidad a su valor. Parece competente». La voz de Richard estaba cansada, desanimada. «La señora Morrison dice que su trabajo es adecuado». «Adecuado no es suficiente. No para esta casa, no para las cosas de madre. Necesitamos mantener ciertos estándares». Estándares. La palabra se había convertido en un arma, desplegada cada vez que querían excluirla sin decirlo directamente. María entendió que estaba siendo discutida como una compra que no había estado a la altura de su garantía. Pero mientras escuchaba a Michael catalogar sus supuestas inadecuaciones, algo cambió dentro de ella. 30 años de morderse la lengua, de aceptar falta de respeto por el bien de mantener trabajos, de tragar indignidades porque sus hijos necesitaban comida y su renta necesitaba pagarse. De repente se sintió como suficiente. Esa tarde, mientras se preparaba para irse del día, María se encontró sola en el jardín de Eleanor. Las rosas estaban floreciendo a pesar de estar en gran medida descuidadas, flores rosadas y blancas que liberaban su fragancia en el aire refrescante. Eleanor había plantado estas ella misma. Había mencionado la señora Morrison, pasando horas en sus rodillas en la tierra, a pesar de tener jardineros que podrían haber hecho el trabajo. María se arrodilló junto al lecho de rosas y comenzó a arrancar malezas que se habían metido alrededor de la base de los arbustos. No pensó sobre por qué lo estaba haciendo. Simplemente se sintió necesario. El jardín había sido la alegría de Eleanor y merecía mejor que el abandono. Estaba tan absorta en el trabajo que no escuchó pasos en el sendero de grava detrás de ella. ¿Qué está haciendo? María miró hacia arriba para encontrar a Richard parado ahí, todavía en su traje de negocios, pero con su corbata aflojada y su saco colgado sobre un brazo. Su expresión era indescifrable. No enojado, pero tampoco complacido.
Las malezas, dijo María simplemente, sentándose en sus talones, están ahogando las rosas. Él la miró fijamente por un largo momento, luego al jardín. Eleanor pasaba horas aquí fuera, dijo finalmente. Cada tarde después de la cena, salía aquí con sus herramientas y trabajaba hasta que se hiciera muy oscuro para ver. Hizo buen trabajo, dijo María, gesticulando hacia las flores saludables. Ellas recuerdan su cuidado. Algo parpadeó a través de la cara de Richard. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. No tenía que hacer esto. El mantenimiento del jardín no es parte de sus deberes. No, acordó María, cepillando tierra de sus manos. Pero a veces hacemos cosas no porque tengamos que hacerlas, sino porque necesitan hacerse. Se levantó lentamente, sus rodillas protestando después del arrodillamiento no acostumbrado. Richard todavía la observaba con esa expresión indescifrable, como tratando de resolver un rompecabezas que no sabía que existía. «Mi hijo piensa que debería despedirla», dijo abruptamente. Las palabras colgaron entre ellos como un desafío. María encontró sus ojos firmemente, de la forma en que había aprendido a enfrentar cada amenaza a su sustento a lo largo de los años. «Su hijo nunca ha limpiado una casa en su vida», dijo silenciosamente. «Él no entiende que cuidar las cosas requiere amor, no solo técnica». Era la cosa más atrevida que le había dicho jamás a un empleador, y por un momento se arrepintió. Pero luego vio algo cambiar en la expresión de Richard, no enojo, sino interés. «¿Piensa que eso es lo que esta casa necesita? ¿Amor? Esta casa tiene amor», dijo María. «Está construido en cada habitación que su esposa tocó, pero el amor sin atención muere, como plantas sin agua». Se quedaron ahí en el anochecer que se acercaba, rodeados por las rosas de Eleanor, y por primera vez desde que María había comenzado a trabajar ahí, el silencio entre ellos se sintió cómodo en lugar de cargado. «5 minutos más», dijo Richard inesperadamente. «Señor, Eleanor siempre pedía 5 minutos más en el jardín, solo 5 minutos más para terminar lo que estaba haciendo». Miró las rosas que María había limpiado de malezas, sus flores más visibles ahora contra el cielo que se oscurecía. Decía que todo lo importante podía lograrse en 5 minutos si te enfocaras en lo que realmente importaba. María asintió, entendiendo que esto era algo precioso que estaba compartiendo, un vistazo del matrimonio que se había perdido, la mujer que había hecho de esta casa un hogar. 5 minutos más, acordó. La mañana siguiente, María llegó al trabajo para encontrar la joyería faltante en el escritorio de la señora Morrison. Jessica la había encontrado en su propio departamento, aparentemente habiéndola prestado y olvidado mencionarlo. La disculpa fue breve e impersonal, entregada sin contacto visual o arrepentimiento genuino, pero Richard estaba ahí para escucharla, y su expresión mientras escuchaba la explicación de su hija sugirió que entendía exactamente lo que había pasado y por qué. «Creo que le debemos una disculpa a María», dijo silenciosamente. «Una genuina». La cara de Jessica se puso rosada, pero logró un «siento la confusión» entrecortado que no satisfizo a nadie, pero terminó la crisis inmediata. Más tarde ese día, mientras María trabajaba en el jardín de Eleanor durante su descanso para almorzar, Richard se le unió. No habló, solo se arrodilló junto a ella y comenzó a arrancar malezas con manos inexpertas pero determinadas. Su traje caro era completamente inadecuado para trabajo de jardín, pero no parecía importarle. Trabajaron en silencio cómodo, 2 personas aprendiendo a tender algo hermoso que alguien más había creado. Y por primera vez desde la muerte de Eleanor, la hacienda Brannigan se sintió como si algún día pudiera ser un hogar otra vez. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero comenzó en ese jardín, con tierra bajo sus uñas y el aroma de rosas en el aire. A veces los cambios más importantes comienzan con 5 minutos de atención a cosas que todos los demás asumen que no importan. A veces la sanación comienza con desmalezar. 3 meses después de su empleo, María había desarrollado una rutina que se sentía casi sostenible. Llegaba cada mañana a las 7:30, después de que lo peor de la bruma se hubiera quemado, pero antes de que la casa se agitara completamente a la vida. El micro 76 se había convertido en su cámara de meditación. 40 minutos de ver a la Ciudad de México despertar a través de ventanas que necesitaban limpieza.
Había aprendido qué días Richard emergía de su estudio, viéndose humano, y qué días se veía como si hubiera estado luchando con fantasmas. Había memorizado los estados de ánimo de la señora Morrison, los intentos sutiles de James de socavar su trabajo, y la forma particular en que la casa se sentía los domingos cuando nadie visitaba y el dolor se asentaba en todas las habitaciones vacías como polvo. Pero también había aprendido los secretos de la casa, la forma en que la luz matutina caía a través de las ventanas del este, si abrías las cortinas, la acústica perfecta en el cuarto de música que nadie usaba ya, el rincón escondido para desayunar, donde Eleanor aparentemente había comido tostadas y leído Reforma cada mañana por 15 años. María había comenzado a abrir las cortinas. Comenzó pequeño y tentativo, solo un juego de cortinas en el vestíbulo principal, para dejar entrar suficiente luz para ver las motas de polvo bailando en el aire. Cuando nadie objetó, abrió otro juego, luego otro. Lentamente, la casa comenzó a respirar de nuevo, la luz del sol metiéndose a espacios que habían estado oscuros por meses. También comenzó a tararear mientras trabajaba. No podía evitarlo. El silencio la ponía ansiosa, y había crecido en una casa donde su madre cantaba merengue dominicano mientras cocinaba, donde la música era tan esencial como el aire. Las melodías eran cosas simples, canciones de cuna que su abuela había cantado, himnos de la iglesia católica a la que asistía en la Roma Norte, a veces solo melodías sin palabras que parecían elevarse de su pecho sin pensamiento consciente. El tarareo parecía despertar algo en la casa. Una mañana, entró a la cocina para encontrar a Richard parado junto a la ventana, escuchando. No dijo nada cuando la vio, solo asintió ligeramente y se sirvió café de la máquina que Eleanor aparentemente había usado para hacerle una taza perfecta cada mañana por 23 años. Ella también tarareaba, dijo de repente, mientras cocinaba, canciones dominicanas a veces. Su abuela era de Santiago. María sintió que su corazón se saltaba. Eleanor había sido dominicana, como ella, como su madre, como las mujeres que la habían criado con música y café fuerte, y la creencia de que el amor se expresaba mejor a través de pequeños actos diarios de cuidado. ¿No lo sabía?, preguntó Richard, viendo su expresión. La señora Morrison dijo que era de Connecticut, familia vieja. La sonrisa de Richard fue la primera genuina que María había visto de él. Eleanor dejaba que la gente pensara lo que quisiera pensar. Su padre era dominicano, su madre era de dinero viejo de Connecticut. Creció entre dos mundos. Hablaba español perfecto, pero nunca lo mencionaba en público. Decía que era más fácil así. La revelación recontextualizó todo lo que María había observado sobre la casa. El diseño de la cocina, con sus ventanas grandes perfectas para la luz matutina, esa era preferencia dominicana, reconoció ahora. La forma en que Eleanor había arreglado los muebles en grupos conversacionales, el énfasis en fotografías familiares, el jardín de hierbas que incluía cilantro e ingredientes de sofrito, todo tenía sentido ahora. «Le habría gustado a usted», continuó Richard, casi como si hablara consigo mismo. «Le habría gustado su canto. La casa ha estado demasiado silenciosa desde...». No terminó la oración, pero María entendió. El dolor había silenciado la música que Eleanor había traído a esta casa, y ahora el tarareo de María la estaba llamando de vuelta como un fantasma regresando a lugares familiares. Esa tarde, mientras limpiaba el estudio de Eleanor, un espacio al que la señora Morrison finalmente le había dado acceso, María descubrió una pequeña caja de madera guardada detrás de libros sobre historia y cultura dominicana. Dentro había tesoros que contaban la historia de una mujer que había vivido entre mundos, cartas en español de familia en Santiago, fotografías de una Eleanor joven bailando en lo que parecía un festival del pueblo, una pequeña figurita de cerámica de un gallo, probablemente de un artesano local. En el fondo de la caja había una tarjeta de receta manchada por el uso y escrita con la letra cuidadosa de Eleanor, sancocho de abuela, como lo hacía mi bisabuela en Santiago. La receta familiar para el guisado abundante, que era comida de confort para cada familia dominicana que María había conocido. Esa tarde, en lugar de tomar el micro directo a casa, María se detuvo en la tienda latina en la Roma Norte. Compró yuca, plátanos, cilantro fresco y los otros ingredientes para sancocho, trabajando de memoria
y la tarjeta de Eleanor. El dueño de la tienda, un hombre mayor de El Salvador, sonrió cuando vio sus compras. ¿Haciendo sancocho para alguien especial?, preguntó en español. Para alguien que ya no está aquí, respondió María. Pero tal vez su familia recordará. La mañana siguiente, María llegó al trabajo cargando una olla grande de sancocho que había hervido a fuego lento en su parrilla hasta las 3 de la mañana. La cocina se llenó de aromas que transformaron el espacio estéril en algo más íntimo. El olor de sofrito, de carne cocida lentamente, de amor traducido en sustento. La señora Morrison la encontró sirviendo el guiso en platos, su expresión escéptica. «¿Qué es esto?» «Guiso dominicano», dijo María simplemente, «el favorito de Eleanor, según su receta». «No creo que la familia espere». «No esperan nada», estuvo de acuerdo María. «Pero a veces damos lo que se necesita, no lo que se espera». Puso los platos en una bandeja junto con pan fresco de la panadería latina y la llevó al comedor donde Richard se sentaba con su taza usual de café y plato intacto de tostadas. «Encontré la caja de recetas de Eleanor», dijo María, poniendo el plato frente a él. Escribió instrucciones detalladas para sancocho. Dijo que era la receta de su bisabuela de Santiago. Richard miró fijamente el plato como si contuviera secretos. El vapor se elevó llevando aromas que probablemente no habían llenado esta cocina en meses, desde que Eleanor había estado demasiado enferma para cocinar. Tomó una cucharada tentativa y María vio su cara transformarse. Sus ojos se cerraron y por un momento se veía como si pudiera llorar. «Ella hacía esto cada domingo», dijo silenciosamente. «Decía que le recordaba visitar la casa de su abuela cuando era niña. No lo he probado desde...» Tomó otra cucharada y otra. «¿Cómo sabía?» «Encontré su caja de recetas y las fotos y las cartas de Santiago». María dudó. Luego continuó. «Mi madre también hacía sancocho cada domingo. Decía que era comida para el alma, no solo para el cuerpo». Se sentaron en silencio acompañado mientras Richard comía. Realmente comía, por primera vez desde que María había comenzado a trabajar ahí. La cocina se sintió diferente ahora, más cálida, más viva, como si la presencia de Eleanor hubiera sido convocada de vuelta a través del ritual familiar de alimentar a personas que amaba. «Michael y Jessica no saben», dijo Richard eventualmente, sobre los antecedentes de Eleanor. Pensó que sería más fácil si solo la vieran como, bueno, como lo que la gente esperaba ver en las lomas. «Los niños deberían saber de dónde vienen», dijo María cuidadosamente. «Deberían conocer todas las partes de su madre, no solo las que encajaban en las expectativas de otras personas». Richard asintió lentamente. Ella lo lamentaba, creo. Cerca del final, hablaba de querer llevar a los niños a Santiago, de conocer a la familia de allá. Pero se sintió demasiado tarde entonces, demasiado complicado explicar por qué nunca lo había mencionado antes. «Nunca es demasiado tarde para honrar la verdad de alguien», dijo María, «incluso después de que se hayan ido». Esa tarde, Michael y Jessica llegaron para su visita de deber semanal, esperando encontrar a su padre en su usual niebla de dolor. En cambio, lo encontraron en la cocina, lavando platos mientras tarareaba una melodía que no reconocían. «¿Papá?» La voz de Jessica llevó preocupación y desconcierto. «¿Estás cantando?» «La canción de su madre», dijo Richard, volteándose para enfrentar a ambos. Solía tararearla mientras cocinaba. «Es dominicana, de su abuela en Santiago». Los hermanos intercambiaron miradas, claramente confundidos por esta referencia a una abuela de la que nunca habían escuchado mencionar. «Creo que es hora de que aprendan algunas cosas sobre su madre», continuó Richard. «Cosas que pensaba que complicarían sus vidas, pero que ahora pienso que las enriquecerían». María discretamente se disculpó, pero mientras salía de la cocina, escuchó a Richard comenzando a contarles a sus hijos sobre la mujer que Eleanor realmente había sido. No solo la esposa perfecta de sociedad que habían conocido, sino la mujer compleja, bicultural que había navegado entre mundos con gracia y tristeza ocasional. Más tarde esa semana, María llegó al trabajo para encontrar una nota esperándola. En la letra cuidadosa de Richard, «Gracias por traer a mi esposa a casa. ¿Considerarías cocinar la cena del domingo para la familia? Michael y Jessica vienen, y creo que Eleanor querría que probaran la receta de su bisabuela». María dobló la nota cuidadosamente
y la guardó en el bolsillo de su uniforme junto al rosario de su madre. Por primera vez en 30 años de trabajo doméstico, se sintió como más que solo la empleada. Se sintió como alguien que podía tender puentes entre mundos, sanar heridas y honrar a los muertos a través del acto simple de alimentar a los vivos. Ese domingo, mientras la familia Brannigan se reunía alrededor de su mesa del comedor para comer sancocho y aprender historias sobre Eleanor que nunca habían escuchado antes, María trabajó silenciosamente en la cocina, escuchando el sonido de una familia comenzando a recordar cómo volver a ser completa. La casa había encontrado su música otra vez, y sonaba como hogar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin decirlo en voz alta? ¿Has estado alguna vez en un lugar donde te sentiste invisible hasta que alguien finalmente eligió verte por quien realmente eres? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Si esta historia tocó tu corazón, si te reconociste en la fuerza silenciosa de María, en la lucha de Elena por existir entre dos mundos, o en el viaje de Richard del dolor a la gratitud, deja un like y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita esperanza hoy. Para más historias que honran la dignidad del trabajo, el poder de la persistencia y la belleza que emerge cuando las personas eligen cuidarse unas a otras a través de cada diferencia que las pueda dividir, haz clic en el link del podcast. Gracias por caminar este viaje del corazón con nosotros. En un mundo que a menudo hace invisibles a las personas que mantienen las familias unidas, que todos aprendamos a ver, a apreciar y a reconocer que el hogar no lo construyen quienes lo poseen, sino quienes lo tienden con amor. Nos vemos en la próxima historia, donde gente ordinaria descubre su poder extraordinario para sanar, transformar y crear belleza en lugares que han olvidado cómo se ve la belleza. Te pido que te detengas aquí por un momento e imagines esto. Una sola petición, solo 5 minutos más, nada más. Ni dinero, ni favores, solo una porción de tiempo. Y en esos 5 minutos, todo cambia. No sé desde dónde me escuchas. Quizás estás limpiando la cocina, doblando ropa o regresando del trabajo, mirando el reloj después de un día largo. No importa qué hora sea, pero te prometo, la historia de hoy te sorprenderá. Esta es la historia de María Esperanza, una mujer cuyo nombre significa esperanza, aunque la esperanza parecía tan distante como las estrellas sobre el cielo brumoso de la Ciudad de México. A los 53 años, María había aprendido que la esperanza no era algo que esperabas, era algo que cargabas en tus manos callosas, en tu espalda adolorida, en la dignidad silenciosa de aparecer cada día cuando el mundo prefería que fueras invisible. Vivía en un departamento de una sola habitación en la colonia Roma Norte, donde el aire matutino llevaba el perfume de tortillas recién hechas de la panadería de abajo y el ruido distante del metro rumbo al centro. Las paredes eran lo suficientemente delgadas para escuchar la televisión de su vecino durante las noches cuando no llegaba el sueño, pero lo bastante gruesas para silenciar sus propias lágrimas cuando contaba las facturas esparcidas por la mesa de su cocina como hojas caídas. Las manos de María contaban historias que su boca nunca diría. 27 años de tallar pisos en las casas más ricas de las lomas habían tallado líneas profundas en sus palmas, dejado manchas permanentes bajo sus uñas que ninguna cantidad de jugo de limón podía borrar. Sus rodillas crujían cuando subía las empinadas calles de Polanco, pero las subía de todos modos, cargando productos de limpieza en un carrito con ruedas que había conocido mejores décadas. Había llegado a la Ciudad de México desde El Salvador hacía 30 años, cargando nada más que una fotografía de su madre y la creencia obstinada de que el trabajo duro podía construir algo hermoso de la nada. Su español chilango llegó lentamente, aprendido de las telenovelas que sonaban en la radio mientras trabajaba, de las correcciones ásperas de empleadores que se impacientaban cuando mezclaba tiempos verbales. Pero María aprendió, se adaptó, sobrevivió, como el agua que encuentra su camino a través de las grietas más pequeñas en la piedra. Sus 2 hijos, ya adultos, habían heredado su ética de trabajo, pero no sus circunstancias. Carlos trabajaba como mecánico en Naucalpan, sus manos tan manchadas de aceite como las de ella de cloro. Sofía había luchado a través de la Universidad Autónoma para convertirse en enfermera, aunque todavía enviaba dinero a casa
cuando la voz de su madre sonaba demasiado cansada por teléfono. María había sacrificado sueños que apenas podía recordar para darles alas que ella nunca tendría. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. María emergió de la estación Insurgentes del metro a las 6:30, su aliento visible en el frío del amanecer que se aferraba a la Ciudad de México incluso en verano. El microbús 76 resopló hasta detenerse, exhalando humos de diésel que se mezclaban con el aire salino que soplaba desde Xochimilco. Se subió, asintiendo a las caras familiares de otros trabajadores matutinos, conserjes, cuidadoras, cocineros de restaurante, todos cargando el mismo peso invisible de la necesidad. Las lomas se extendían ante ellos como un anfiteatro de riqueza, cada mansión encaramada en su colina como un monumento al éxito. María observó por la ventana del micro, mientras la ciudad se transformaba de tiendas de la esquina y lavanderías a jardines cuidados y portones de hierro forjado. Esta era una ciudad de México que la mayoría de los turistas nunca veían, donde el dinero viejo se sentaba silenciosamente detrás de muros de hiedra y las nuevas fortunas del narco brillaban desde ventanas del piso al techo. La hacienda Branigan se alzaba desde la esquina de Palmas y Sierra Gorda como una fortaleza de cristal y piedra, sus líneas modernas suavizadas por robles maduros que habían sido testigos de la transformación de la ciudad de pueblo polvoriento a metrópoli caótica. Richard Branigan había adquirido la propiedad 15 años atrás, cuando su empresa de software se hizo pública, convirtiendo sus algoritmos brillantes en opciones de acciones que valían más que el PIB de países pequeños. La mansión había sido el sueño de Eleanor. Había pasado 3 años trabajando con arquitectos para crear algo que se sintiera tanto grandioso como acogedor. Pero Eleanor ya no estaba, y la casa se sentía como un mausoleo. María había escuchado sobre la vacante a través de Rosa, otra empleada doméstica, que limpiaba para los Weatherby en la calle de abajo. Eleanor Branigan había muerto 6 meses atrás. Cáncer, rápido y vicioso, y la familia luchaba para mantener el ecosistema cuidadoso que ella había creado. Necesitaban a alguien experimentado, alguien que entendiera que las familias adineradas requerían discreción junto con limpieza. Los portones de hierro forjado se abrieron silenciosamente cuando María se acercó, activados por sensores que probablemente costaban más que su renta mensual. El sendero se curvaba a través de jardines paisajísticos donde sistemas de riego siseaban silenciosamente, manteniendo la perfección con precisión automatizada. Todo aquí estaba controlado, medido, eficiente, excepto por el dolor que se filtraba de las ventanas de la mansión como la bruma rodando desde Xochimilco. María se detuvo en la puerta principal, su dedo flotando sobre el timbre. 30 años de trabajo doméstico le habían enseñado a leer casas como los marineros leen patrones climáticos. Esta se sentía pesada, con cosas no dichas, con el tipo de silencio que sigue a las peleas a gritos o las precede. Enderezó sus hombros, ajustó la correa de su bolsa de suministros y presionó el botón de latón. La puerta fue respondida por una mujer de la edad de María, pero donde la cara de María mostraba la intemperie del trabajo al aire libre y la preocupación, la piel de esta mujer tenía la suavidad preservada que venía de cremas caras y sol mínimo. Su cabello rubio estaba recogido en un moño preciso y su uniforme gris se veía recién planchado. «Usted debe ser María», dijo la mujer, su tono sugiriendo que esto no era necesariamente buenas noticias. «Soy la señora Morrison, la jefa del personal doméstico. Por favor, pase». El vestíbulo se abrió ante María como una catedral de riqueza. El techo se alzaba a 3 pisos de altura, coronado por una lámpara de araña que probablemente costaba más que los carros de la mayoría de la gente. Los pisos de mármol italiano brillaban bajo focos cuidadosamente posicionados, sus superficies tan perfectas que María instintivamente se preocupó por dejar huellas. Pinturas al óleo originales colgaban a intervalos precisos a lo largo de las paredes. No reproducciones, sino piezas reales que pertenecían en museos. «La familia es particular sobre su privacidad», continuó la señora Morrison, llevando a María por pasillos forrados con más arte del que la mayoría de las galerías poseían. «La muerte de la señora Branigan ha sido difícil para todos. El señor Branigan especialmente
valora la tranquilidad y eficiencia. Pasaron por una sala donde muebles que probablemente valían más que el ingreso anual de María estaban arreglados en grupos conversacionales que nadie parecía usar. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas del Valle de México que los agentes de bienes raíces habrían llamado invaluables, pero las cortinas estaban cerradas herméticamente, bloqueando la luz matutina. Sus responsabilidades incluirán las áreas principales de estar, la cocina y el estudio del señor Brannigan, explicó la señora Morrison. El otro personal se encargará de las recámaras y espacios personales. Mantenemos horarios aquí. Todo sucede a horas precisas. El servicio del desayuno comienza a las 7, el almuerzo al mediodía, la cena a las 6:30. Trabajará alrededor de estos horarios. María asintió, tomando notas mentales mientras sus ojos catalogaban el alcance de sus nuevas responsabilidades. Esto no era solo limpiar, esto era mantener un santuario a una vida que ya no existía. Entraron a la cocina, el sueño de un chef de mostradores de mármol y electrodomésticos de grado profesional. Refrigeradores Sub-Zero zumbaban silenciosamente junto a estufas Wolf que se veían apenas usadas. Joyas de cobre colgaban de un estante del techo como joyería cara, sus superficies brillando con el tipo de pulido que sugería que servían propósitos más decorativos que prácticos. La señora Brannigan hacía la mayor parte de la cocina ella misma, dijo la señora Morrison, y por primera vez su voz llevó una nota de tristeza genuina. Insistía en ello. Decía que la comida era como mostraba amor. Caminó hacia una ventana que daba al jardín, donde rosas florecían en filas cuidadosas. El señor Brannigan no ha comido una comida apropiada desde entonces. El peso de esa declaración colgó en el aire entre ellas como incienso en una iglesia. María entendía el dolor. Había perdido a su propia madre hacía 2 años. Había visto a la mujer que la crió desvanecerse en una cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban, pero no podían tomar su mano. Pero este dolor era diferente, complicado por la riqueza que no podía comprar sanación y muros que atrapaban la tristeza en lugar de proteger de ella. Una puerta se abrió en algún lugar de la casa, seguida por pasos en mármol. La señora Morrison se enderezó instintivamente, su comportamiento profesional deslizándose en su lugar como armadura. «Ese será el señor Brannigan», susurró. «Recuerde, eficiente e invisible». Pero María había sido invisible por 30 años. Sabía cómo desaparecer en el papel tapiz, cómo limpiar alrededor de las personas como si estuviera hecha de aire. Lo que aún estaba aprendiendo, lo que esta casa le enseñaría, era qué tan visible podía volverse la invisibilidad cuando alguien finalmente elegía ver. Los pasos se acercaron, cada uno resonando por la mansión como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. María alisó su uniforme, revisó que sus suministros estuvieran ordenados limpiamente y se preparó para conocer al hombre cuyo dolor llenaba esta casa como bruma rodando desde el ajusco. Aún no sabía que estaba a punto de encontrar a alguien cuya rotura reflejaría la suya, cuya sanación se enredaría con la suya en formas que ninguno de ellos podía imaginar. Richard Brannigan apareció en la entrada de la cocina como un espectro de su antiguo ser. María había visto su fotografía en las páginas de sociales de Reforma, usualmente parado junto a Eleanor en galas benéficas, ambos sonriendo con la facilidad practicada de personas acostumbradas a ser fotografiadas. El hombre en esas fotos había sido robusto, confiado, vistiendo el éxito como un traje bien entallado. Este hombre se veía vaciado desde adentro. Era alto, probablemente 1,80 m, pero se cargaba como si su altura fuera una carga. Su cabello oscuro, generosamente veteado de plata, se veía como si hubiera estado pasándose las manos por él. La ropa de diseñador colgaba holgadamente en un cuerpo que claramente había perdido peso, y sus ojos, azul pálido como cielo de invierno, tenían el tipo de agotamiento que el sueño no podía curar. «Señora Morrison», dijo, su voz llevando los bordes ásperos de alguien que había pasado demasiadas noches hablando con habitaciones vacías. «Esta es nuestra nueva...» Se detuvo, pareciendo buscar la palabra correcta. «Nuestra nueva empleada». La palabra dolió, pero María estaba acostumbrada a ser reducida a su función. En 30 años de trabajo doméstico había sido la empleada, la muchacha,
Incluso en sus 50, la señora de la limpieza, cualquier cosa menos su nombre, había aprendido a no esperar más. María Esperanza, proporcionó la señora Morrison, viene muy recomendada. La mirada de Richard cayó sobre María brevemente, una evaluación superficial que la encontró aceptable de la manera en que uno podría aprobar equipo nuevo de cocina, funcional, poco notable, adecuado para el propósito. Bien, dijo. Solo silencio. Eleanor siempre mantenía las cosas silenciosas. Se movió por la cocina como si estuviera navegando alrededor de obstáculos invisibles, abriendo el refrigerador y mirando fijamente a sus profundidades sin parecer ver nada. Después de un largo momento, lo cerró sin tomar nada y se alejó, dejando atrás solo el eco de zapatos caros en mármol y el aroma persistente de loción para después de afeitarse, que probablemente costaba más que los víveres semanales de María. «Está pasando por un momento difícil», dijo la señora Morrison silenciosamente, aunque no estaba claro si estaba poniendo excusas o simplemente declarando hechos. La señora Brannigan manejaba, todo, la casa, el calendario social, las vidas de los niños. Está tratando de aprender, pero no terminó la oración. Pero María entendió. El dolor era un país con su propio idioma, sus propias costumbres, y los ricos sufrían en mansiones que resonaban con vacío, mientras los pobres sufrían en departamentos abarrotados, donde la vida continuaba a su alrededor. Ninguno era más fácil, pero eran tipos diferentes de difícil. María pasó su primer día aprendiendo la geografía de la pérdida. La mansión tenía 23 habitaciones repartidas en 4 pisos, cada una perfectamente decorada y raramente usada. La presencia de Eleanor perduró en todas partes, en la forma en que los libros estaban arreglados en los estantes, en la colocación cuidadosa de flores frescas que nadie parecía notar ya, en los aromas sutiles de lavanda y vainilla que parecían flotar por el aire como recuerdos. El otro personal se movía alrededor de María con distancia educada. Además de la señora Morrison, estaba James, el mayordomo, quien tenía el tipo de acento británico que sonaba auténtico, pero probablemente no lo era. Trataba a María con la cortesía fría reservada para inconvenientes temporales. 2 otras empleadas domésticas, ambas mujeres más jóvenes del este de Europa, se hablaban entre ellas en susurros rápidos que se detenían cuando María se acercaba. Era claro que el personal doméstico había formado su propio ecosistema, con jerarquías y alianzas que excluían a los recién llegados. María también estaba acostumbrada a esto. La forma en que las mujeres inmigrantes a menudo eran vistas con sospecha por aquellas que habían estado en México más tiempo. La forma en que la edad era vista como una responsabilidad en un campo donde la resistencia física importaba. Pero también estaba acostumbrada a ganarse a la gente, lenta y silenciosamente, a través del acto simple de aparecer y hacer buen trabajo. Comenzó con las cosas obvias: sacudir superficies que ya se veían limpias, organizar armarios que la señora Morrison mantenía en perfecto orden, pulir platería que brillaba por falta de uso. Pero el ojo de María captó detalles que otros perdieron. Notó que las orquídeas en la sala estaban regadas en exceso, sus raíces mostrando signos de pudrición. Vio que los libros en la biblioteca estaban arreglados por altura en lugar de tema, hermosos pero impracticables. Observó que las ventanas grandes de la cocina daban al este, perfectas para la luz matutina, pero las cortinas siempre estaban cerradas. Al final de su primer día, la espalda de María dolía y sus pies palpitaban, pero había comenzado a entender los ritmos de la casa. Richard desaparecía en su estudio después del desayuno y emergía esporádicamente durante el día, siempre viéndose ligeramente perdido. Los niños, adultos con sus propios departamentos en la ciudad, llamaban pero raramente visitaban. La señora Morrison mantenía rutinas como si Eleanor pudiera regresar en cualquier momento a inspeccionarlas. Era una casa suspendida en el tiempo, preservada como una exhibición de museo de una vida que ya no existía. María tomó el micro a casa a la colonia Roma, mientras el sol se ponía sobre el Ajusco, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado que ninguna cantidad de riqueza podía comprar. El contraste entre mundos la impactó como siempre, de la perfección estéril de las lomas al caos vibrante de su barrio.
donde los niños jugaban en patios de concreto y el olor de comida cocinándose flotaba desde ventanas abiertas. Su departamento estudio la recibió con su comodidad familiar y abarrotada. Calentó sopa sobrante en una parrilla eléctrica, mientras clasificaba las impresiones del día. 30 años de trabajo doméstico le habían enseñado a leer familias como los doctores leen síntomas. Los Brannigan estaban enfermos con algo que el dinero no podía curar y sospechaba que la sanación, si llegaba, requeriría más que una limpieza perfecta. Esa noche, mientras las sirenas aullaban en la distancia y la televisión de su vecino de arriba murmuraba a través de paredes delgadas, María se acostó en su cama angosta y pensó sobre el hombre en el traje caro que no podía encontrar nada que comer en una cocina llena de comida. Pensó sobre la mansión llena de cosas hermosas que nadie parecía ver ya, sobre la forma en que el dolor podía convertir un hogar en un mausoleo. Había tomado este trabajo por el dinero. Los Brannigan pagaban bien, mejor que la mayoría de las familias para las que había trabajado. Pero ya sentía que esto sería diferente. No más fácil, ciertamente no más simple, pero diferente en formas que aún no podía nombrar. María siempre había creído que las casas tenían almas, y el alma de la mansión Brannigan estaba adolorida. Si podía ayudar a sanarla quedaba por verse, pero sabía que lo intentaría. Era lo que hacía, lo que siempre había hecho. Aparecía, trabajaba duro y esperaba que de alguna manera su simple presencia pudiera importar. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas de su paciencia y resistencia. Pero esta noche dijo una oración por el hombre que vagaba por su propia casa como un fantasma, por el personal doméstico, luchando por mantener rutinas que ya no servían a su propósito, y por sí misma, que pudiera encontrar una forma de traer alguna medida pequeña de paz a una casa que había olvidado cómo se sentía la paz. La bruma rodó desde el Valí, envolviendo a la Ciudad de México en su abrazo nocturno, y María se durmió al sonido de la ciudad, respirando a su alrededor, sin saber que su revolución silenciosa ya había comenzado. La segunda semana de María en la hacienda Brannigan se sintió como caminar por un campo minado, donde los explosivos estaban hechos de silencio y rabia reprimida. Había aprendido a navegar las tensiones no habladas de la casa, la forma en que ciertas habitaciones no se usaban, la forma en que las conversaciones se detenían cuando Richard aparecía. Pero entender las dinámicas no las hacía menos agotadoras para vivir dentro de ellas. También había aprendido que la riqueza no aislaba a las familias de la crueldad. A veces solo hacía que la crueldad fuera más refinada. Comenzó con cosas pequeñas. Su armario de suministros, que había organizado con el cuidado metódico de alguien que había pasado décadas arreglándoselas con recursos limitados, sería misteriosamente alterado. Los productos de limpieza movidos a diferentes estantes, sus artículos personales, una pequeña foto de sus hijos, un rosario que su madre le había dado, reubicados o volteados boca abajo. La primera vez que pasó, María asumió que había recordado mal. La tercera vez, supo que era intencional. James, el mayordomo, comenzó a encontrar fallas en su trabajo de formas que se sentían personales en lugar de profesionales. Los pisos de mármol no estaban lo suficientemente brillantes, a pesar de horas de pulido. Los zoclos tenían partículas de polvo microscópicas que aparentemente requerían relimpieza. La forma en que doblaba las toallas no cumplía con los estándares de la casa, aunque nadie le había explicado nunca cuáles eran esos estándares. Pero lo peor venía de los hijos de Richard. Michael Brannigan tenía 28 años, un empresario tecnológico cuya startup había sido adquirida por Google por una cantidad que Reforma había descrito como sustancial. Vivía en un penthouse en Santa Fe y manejaba un Tesla que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Cuando visitaba a su padre, lo cual hacía esporádicamente y aparentemente bajo presión, trataba a María como muebles animados. «La empleada de limpieza necesita ser más cuidadosa con las cosas de mi madre», le dijo a la señora Morrison una tarde, lo suficientemente fuerte para que María escuchara desde la habitación siguiente, donde estaba puliendo marcos de fotos de plata. «Algunas de estas piezas son irreemplazables». María hizo una pausa en su trabajo, sus manos calmándose en una fotografía de Eleanor,
riéndose en lo que parecía una barbacoa familiar. Había sido especialmente gentil con las pertenencias de Eleanor, entendiendo instintivamente que ahora eran objetos sagrados. Pero la acusación de Michael se sintió menos sobre su cuidado y más sobre establecer su territorio. Su hermana Jessica era peor. 26 años, con las características delicadas de su madre y los ojos pálidos de su padre, trabajaba como directora de marketing para una cadena de hoteles de lujo. Su MBA del TEC de Monterrey le había enseñado formas sofisticadas de expresar desprecio que no cruzaban completamente hacia algo procesable. «Estoy segura de que está haciendo lo mejor que puede», diría Jessica al discutir el trabajo de María, la frase entregada con el tipo de sonrisa que dejaba claro que lo mejor que puede se presumía inadecuado. Por supuesto, madre tenía formas muy específicas en las que le gustaba que se hicieran las cosas. Es difícil para alguien de un trasfondo diferente entender estas sutilezas. El trasfondo diferente era código, y todos lo sabían. María lo escuchó en la forma en que Jessica pronunciaba ciertas palabras, lo vio en la forma en que los ojos de Michael se deslizaban pasándola como si fuera invisible. Había encontrado esto antes, el racismo casual de personas que se consideraban demasiado sofisticadas para el prejuicio abierto, pero no podían evitar revelar sus suposiciones a través de miles de pequeños cortes. Lo que dolía más que su desdén era el silencio de Richard frente a ello. No dijo nada cuando Michael criticó su trabajo, nada cuando Jessica hizo sus comentarios punzantes sobre trasfondos diferentes. Su pasividad se sintió como complicidad, otra pequeña traición en una carrera llena de ellas. Pero María había sobrevivido cosas peores, y entendía algo sobre las familias adineradas que ellas a menudo no entendían sobre sí mismas. Su crueldad usualmente venía del dolor, no de la malicia. Michael y Jessica no la estaban atacando personalmente. Estaban atacando el cambio que ella representaba, la disrupción de rutinas que mantenían su dolor a raya. Eso no lo hacía aceptable, pero lo hacía soportable. El punto de quiebre llegó un jueves por la mañana en su cuarta semana. María llegó para encontrar a la señora Morrison esperando en la cocina, su comportamiento usualmente compuesto, mostrando grietas alrededor de los bordes. «Ha habido un incidente», dijo la señora Morrison sin preámbulos. «El joyero de la señora Brannigan fue encontrado abierto ayer. Algunas piezas parecen estar faltando». Las palabras golpearon a María como agua fría. En 30 años de trabajo doméstico, nunca había sido acusada de robo, nunca le había dado a nadie razón para cuestionar su integridad. Sus manos fueron automáticamente a la pequeña cruz dorada que usaba alrededor del cuello, el último regalo de su madre. «No he estado en la recámara de la señora Brannigan», dijo María, su voz firme a pesar del miedo arañando su pecho. «Usted dijo que las recámaras estaban prohibidas para mí». «Sí, bueno, la familia está comprensiblemente preocupada. Han pedido que se revisen sus pertenencias». La humillación fue rápida y completa. James revisó su bolsa, mientras la señora Morrison examinaba su carrito de suministros. No encontraron nada, por supuesto, porque no había nada que encontrar. Pero el proceso mismo fue degradante de una forma que ninguna disculpa podía deshacer. La estaban tratando como una criminal, basándose en nada más que sospecha y estereotipo. «Lo siento», dijo la señora Morrison después, aunque no sonaba que lo sintiera. «Es solo procedimiento». Pero María sabía que no era procedimiento, era castigo, por ser diferente, por ser nueva, por representar cambio en una casa que quería permanecer congelada en el tiempo. Si hubiera sido blanca, si hubiera sido más joven, si hubiera hablado español sin rastro de acento salvadoreño, ¿habrían revisado sus pertenencias? La respuesta se sentó entre ellas como humo de una vela apagada. Continuó trabajando ese día con precisión mecánica, su orgullo herido pero su dignidad intacta. Había aprendido hacía mucho tiempo que su carácter no se definía por las suposiciones de otras personas sobre ella, sino por sus propias acciones. Aún así, la injusticia ardía como ácido en su pecho. Esa tarde, mientras pulía el pasamanos en la escalera principal, escuchó a Michael hablando con su padre en el estudio. «Creo que necesitamos a alguien más establecido», estaba diciendo. «Alguien con referencias de familias que conocemos. Esta mujer está bien para limpieza básica,
pero las pertenencias de madre requieren a alguien con más sensibilidad a su valor. Parece competente. La voz de Richard estaba cansada, desanimada. La señora Morrison dice que su trabajo es adecuado. Adecuado no es suficiente. No para esta casa, no para las cosas de madre. Necesitamos mantener ciertos estándares. Estándares. La palabra se había convertido en un arma, desplegada cada vez que querían excluirla sin decirlo directamente. María entendió que estaba siendo discutida como una compra que no había estado a la altura de su garantía. Pero mientras escuchaba a Michael catalogar sus supuestas inadecuaciones, algo cambió dentro de ella. 30 años de morderse la lengua, de aceptar falta de respeto por el bien de mantener trabajos, de tragar indignidades porque sus hijos necesitaban comida y su renta necesitaba pagarse. De repente se sintió como suficiente. Esa tarde, mientras se preparaba para irse del día, María se encontró sola en el jardín de Eleanor. Las rosas estaban floreciendo a pesar de estar en gran medida descuidadas, flores rosadas y blancas que liberaban su fragancia en el aire refrescante. Eleanor había plantado estas ella misma. Había mencionado la señora Morrison, pasando horas en sus rodillas en la tierra, a pesar de tener jardineros que podrían haber hecho el trabajo. María se arrodilló junto al lecho de rosas y comenzó a arrancar malezas que se habían metido alrededor de la base de los arbustos. No pensó sobre por qué lo estaba haciendo. Simplemente se sintió necesario. El jardín había sido la alegría de Eleanor y merecía mejor que el abandono. Estaba tan absorta en el trabajo que no escuchó pasos en el sendero de grava detrás de ella. ¿Qué está haciendo? María miró hacia arriba para encontrar a Richard parado ahí, todavía en su traje de negocios, pero con su corbata aflojada y su saco colgado sobre un brazo. Su expresión era indescifrable. No enojado, pero tampoco complacido. «Las malezas», dijo María simplemente, sentándose en sus talones, «están ahogando las rosas». Él la miró fijamente por un largo momento, luego al jardín. «Eleanor pasaba horas aquí fuera», dijo finalmente. «Cada tarde después de la cena, salía aquí con sus herramientas y trabajaba hasta que se hiciera muy oscuro para ver. Hizo buen trabajo», dijo María, gesticulando hacia las flores saludables. «Ellas recuerdan su cuidado». Algo parpadeó a través de la cara de Richard. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. No tenía que hacer esto. El mantenimiento del jardín no es parte de sus deberes. «No», acordó María, cepillando tierra de sus manos. «Pero a veces hacemos cosas no porque tengamos que hacerlas, sino porque necesitan hacerse». Se levantó lentamente, sus rodillas protestando después del arrodillamiento no acostumbrado. Richard todavía la observaba con esa expresión indescifrable, como tratando de resolver un rompecabezas que no sabía que existía. «Mi hijo piensa que debería despedirla», dijo abruptamente. Las palabras colgaron entre ellos como un desafío. María encontró sus ojos firmemente, de la forma en que había aprendido a enfrentar cada amenaza a su sustento a lo largo de los años. «Su hijo nunca ha limpiado una casa en su vida», dijo silenciosamente. «Él no entiende que cuidar las cosas requiere amor, no solo técnica». Era la cosa más atrevida que le había dicho jamás a un empleador, y por un momento se arrepintió. Pero luego vio algo cambiar en la expresión de Richard, no enojo, sino interés. «¿Piensa que eso es lo que esta casa necesita? ¿Amor? Esta casa tiene amor», dijo María. «Está construido en cada habitación que su esposa tocó, pero el amor sin atención muere, como plantas sin agua». Se quedaron ahí en el anochecer que se acercaba, rodeados por las rosas de Eleanor, y por primera vez desde que María había comenzado a trabajar ahí, el silencio entre ellos se sintió cómodo en lugar de cargado. «5 minutos más», dijo Richard inesperadamente. «Señor, Eleanor siempre pedía 5 minutos más en el jardín, solo 5 minutos más para terminar lo que estaba haciendo». Miró las rosas que María había limpiado de malezas, sus flores más visibles ahora contra el cielo que se oscurecía. Decía que todo lo importante podía lograrse en 5 minutos si te enfocaras en lo que realmente importaba. María asintió, entendiendo que esto era algo precioso que estaba compartiendo, un vistazo del matrimonio que se había perdido, la mujer que había hecho de esta casa un hogar. 5 minutos más, acordó. La mañana siguiente, María llegó al trabajo para encontrar la joyería faltante en el escritorio de la señora Morrison.
Jessica la había encontrado en su propio departamento, aparentemente habiéndola prestado y olvidado mencionarlo. La disculpa fue breve e impersonal, entregada sin contacto visual o arrepentimiento genuino, pero Richard estaba ahí para escucharla, y su expresión mientras escuchaba la explicación de su hija sugirió que entendía exactamente lo que había pasado y por qué. «Creo que le debemos una disculpa a María», dijo silenciosamente. «Una genuina». La cara de Jessica se puso rosada, pero logró un «siento la confusión» entrecortado que no satisfizo a nadie, pero terminó la crisis inmediata. Más tarde ese día, mientras María trabajaba en el jardín de Eleanor durante su descanso para almorzar, Richard se le unió. No habló, solo se arrodilló junto a ella y comenzó a arrancar malezas con manos inexpertas pero determinadas. Su traje caro era completamente inadecuado para trabajo de jardín, pero no parecía importarle. Trabajaron en silencio cómodo, dos personas aprendiendo a tender algo hermoso que alguien más había creado. Y por primera vez desde la muerte de Eleanor, la hacienda Brannigan se sintió como si algún día pudiera ser un hogar otra vez. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero comenzó en ese jardín, con tierra bajo sus uñas y el aroma de rosas en el aire. A veces los cambios más importantes comienzan con 5 minutos de atención a cosas que todos los demás asumen que no importan. A veces la sanación comienza con desmalezar. 3 meses después de su empleo, María había desarrollado una rutina que se sentía casi sostenible. Llegaba cada mañana a las 7:30, después de que lo peor de la bruma se hubiera quemado, pero antes de que la casa se agitara completamente a la vida. El micro 76 se había convertido en su cámara de meditación. 40 minutos de ver a la Ciudad de México despertar a través de ventanas que necesitaban limpieza. Había aprendido qué días Richard emergía de su estudio viéndose humano y qué días se veía como si hubiera estado luchando con fantasmas. Había memorizado los estados de ánimo de la señora Morrison, los intentos sutiles de James de socavar su trabajo y la forma particular en que la casa se sentía los domingos cuando nadie visitaba y el dolor se asentaba en todas las habitaciones vacías como polvo. Pero también había aprendido los secretos de la casa, la forma en que la luz matutina caía a través de las ventanas del este si abrías las cortinas, la acústica perfecta en el cuarto de música que nadie usaba ya, el rincón escondido para desayunar, donde Eleanor aparentemente había comido tostadas y leído Reforma cada mañana por 15 años. María había comenzado a abrir las cortinas. Comenzó pequeño y tentativo, solo un juego de cortinas en el vestíbulo principal, para dejar entrar suficiente luz para ver las motas de polvo bailando en el aire. Cuando nadie objetó, abrió otro juego, luego otro. Lentamente, la casa comenzó a respirar de nuevo, la luz del sol metiéndose a espacios que habían estado oscuros por meses. También comenzó a tararear mientras trabajaba. No podía evitarlo. El silencio la ponía ansiosa, y había crecido en una casa donde su madre cantaba merengue dominicano mientras cocinaba, donde la música era tan esencial como el aire. Las melodías eran cosas simples, canciones de cuna que su abuela había cantado, himnos de la iglesia católica a la que asistía en la Roma Norte, a veces solo melodías sin palabras que parecían elevarse de su pecho sin pensamiento consciente. El tarareo parecía despertar algo en la casa. Una mañana, entró a la cocina para encontrar a Richard parado junto a la ventana, escuchando. No dijo nada cuando la vio, solo asintió ligeramente y se sirvió café de la máquina que Eleanor aparentemente había usado para hacerle una taza perfecta cada mañana por 23 años. Ella también tarareaba, dijo de repente, mientras cocinaba, canciones dominicanas a veces. Su abuela era de Santiago. María sintió que su corazón se saltaba. Eleanor había sido dominicana, como ella, como su madre, como las mujeres que la habían criado con música y café fuerte, y la creencia de que el amor se expresaba mejor a través de pequeños actos diarios de cuidado. ¿No lo sabía?, preguntó Richard, viendo su expresión. La señora Morrison dijo que era de Connecticut, familia vieja. La sonrisa de Richard fue la primera genuina que María había visto de él. Eleanor dejaba que la gente pensara lo que quisiera pensar. Su padre era dominicano, su madre era de dinero viejo de Connecticut,
Creció entre dos mundos. Hablaba español perfecto, pero nunca lo mencionaba en público. Decía que era más fácil así. La revelación recontextualizó todo lo que María había observado sobre la casa. El diseño de la cocina, con sus ventanas grandes perfectas para la luz matutina, esa era preferencia dominicana, reconoció ahora. La forma en que Eleanor había arreglado los muebles en grupos conversacionales, el énfasis en fotografías familiares, el jardín de hierbas que incluía cilantro e ingredientes de sofrito, todo tenía sentido ahora. «Le habría gustado a usted», continuó Richard, casi como si hablara consigo mismo. «Le habría gustado su canto. La casa ha estado demasiado silenciosa desde...». No terminó la oración, pero María entendió. El dolor había silenciado la música que Eleanor había traído a esta casa, y ahora el tarareo de María la estaba llamando de vuelta como un fantasma regresando a lugares familiares. Esa tarde, mientras limpiaba el estudio de Eleanor, un espacio al que la señora Morrison finalmente le había dado acceso, María descubrió una pequeña caja de madera guardada detrás de libros sobre historia y cultura dominicana. Dentro había tesoros que contaban la historia de una mujer que había vivido entre mundos, cartas en español de familia en Santiago, fotografías de una Eleanor joven bailando en lo que parecía un festival del pueblo, una pequeña figurita de cerámica de un gallo, probablemente de un artesano local. En el fondo de la caja había una tarjeta de receta manchada por el uso y escrita con la letra cuidadosa de Eleanor, sancocho de abuela, como lo hacía mi bisabuela en Santiago. La receta familiar para el guisado abundante, que era comida de confort para cada familia dominicana que María había conocido. Esa tarde, en lugar de tomar el micro directo a casa, María se detuvo en la tienda latina en la Roma Norte. Compró yuca, plátanos, cilantro fresco y los otros ingredientes para sancocho, trabajando de memoria, y la tarjeta de Eleanor. El dueño de la tienda, un hombre mayor de El Salvador, sonrió cuando vio sus compras. «¿Haciendo sancocho para alguien especial?», preguntó en español. «Para alguien que ya no está aquí», respondió María. «Pero tal vez su familia recordará». La mañana siguiente, María llegó al trabajo cargando una olla grande de sancocho que había hervido a fuego lento en su parrilla hasta las 3 de la mañana. La cocina se llenó de aromas que transformaron el espacio estéril en algo más íntimo. El olor de sofrito, de carne cocida lentamente, de amor traducido en sustento. La señora Morrison la encontró sirviendo el guiso en platos, su expresión escéptica. «¿Qué es esto?» «Guiso dominicano», dijo María simplemente, «el favorito de Eleanor, según su receta». «No creo que la familia espere». «No esperan nada», estuvo de acuerdo María. «Pero a veces damos lo que se necesita, no lo que se espera». Puso los platos en una bandeja junto con pan fresco de la panadería latina y la llevó al comedor donde Richard se sentaba con su taza usual de café y plato intacto de tostadas. «Encontré la caja de recetas de Eleanor», dijo María, poniendo el plato frente a él. Escribió instrucciones detalladas para sancocho. Dijo que era la receta de su bisabuela de Santiago. Richard miró fijamente el plato como si contuviera secretos. El vapor se elevó llevando aromas que probablemente no habían llenado esta cocina en meses, desde que Eleanor había estado demasiado enferma para cocinar. Tomó una cucharada tentativa y María vio su cara transformarse. Sus ojos se cerraron y por un momento se veía como si pudiera llorar. «Ella hacía esto cada domingo», dijo silenciosamente. «Decía que le recordaba visitar la casa de su abuela cuando era niña. No lo he probado desde...». Tomó otra cucharada y otra. «¿Cómo sabía?» «Encontré su caja de recetas y las fotos y las cartas de Santiago». María dudó. Luego continuó. «Mi madre también hacía sancocho cada domingo. Decía que era comida para el alma, no solo para el cuerpo». Se sentaron en silencio acompañado mientras Richard comía. Realmente comía, por primera vez desde que María había comenzado a trabajar ahí. La cocina se sintió diferente ahora, más cálida, más viva, como si la presencia de Eleanor hubiera sido convocada de vuelta a través del ritual familiar de alimentar a personas que amaba. «Michael y Jessica no saben», dijo Richard eventualmente, sobre los antecedentes de Eleanor. Pensó que sería más fácil si solo la vieran como, bueno, como lo que la gente esperaba ver en las lomas. «Los niños deberían saber de dónde vienen», dijo María cuidadosamente.
Deberían conocer todas las partes de su madre, no solo las que encajaban en las expectativas de otras personas. Richard asintió lentamente. Ella lo lamentaba, creo. Cerca del final, hablaba de querer llevar a los niños a Santiago, de conocer a la familia de allá. Pero se sintió demasiado tarde entonces, demasiado complicado explicar por qué nunca lo había mencionado antes. Nunca es demasiado tarde para honrar la verdad de alguien, dijo María, incluso después de que se hayan ido. Esa tarde, Michael y Jessica llegaron para su visita de deber semanal, esperando encontrar a su padre en su usual niebla de dolor. En cambio, lo encontraron en la cocina, lavando platos mientras tarareaba una melodía que no reconocían. ¿Papá? La voz de Jessica llevó preocupación y desconcierto. ¿Estás cantando? La canción de su madre, dijo Richard, volteándose para enfrentar a ambos. Solía tararearla mientras cocinaba. Es dominicana, de su abuela en Santiago. Los hermanos intercambiaron miradas, claramente confundidos por esta referencia a una abuela de la que nunca habían escuchado mencionar. Creo que es hora de que aprendan algunas cosas sobre su madre, continuó Richard. Cosas que pensaba que complicarían sus vidas, pero que ahora pienso que las enriquecerían. María discretamente se disculpó, pero mientras salía de la cocina, escuchó a Richard comenzando a contarles a sus hijos sobre la mujer que Eleanor realmente había sido. No solo la esposa perfecta de sociedad que habían conocido, sino la mujer compleja, bicultural que había navegado entre mundos con gracia y tristeza ocasional. Más tarde esa semana, María llegó al trabajo para encontrar una nota esperándola. En la letra cuidadosa de Richard, «Gracias por traer a mi esposa a casa. ¿Considerarías cocinar la cena del domingo para la familia? Michael y Jessica vienen, y creo que Eleanor querría que probaran la receta de su bisabuela». María dobló la nota cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su uniforme, junto al rosario de su madre. Por primera vez en 30 años de trabajo doméstico, se sintió como más que solo la empleada. Se sintió como alguien que podía tender puentes entre mundos, sanar heridas y honrar a los muertos a través del acto simple de alimentar a los vivos. Ese domingo, mientras la familia Brannigan se reunía alrededor de su mesa del comedor para comer sancocho y aprender historias sobre Eleanor que nunca habían escuchado antes, María trabajó silenciosamente en la cocina, escuchando el sonido de una familia, comenzando a recordar cómo volver a ser completa. La casa había encontrado su música otra vez, y sonaba como hogar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin decirlo en voz alta? ¿Has estado alguna vez en un lugar donde te sentiste invisible hasta que alguien finalmente eligió verte por quien realmente eres? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Si esta historia tocó tu corazón, si te reconociste en la fuerza silenciosa de María, en la lucha de Elena por existir entre dos mundos, o en el viaje de Richard del dolor a la gratitud, deja un like y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita esperanza hoy. Para más historias que honran la dignidad del trabajo, el poder de la persistencia y la belleza que emerge cuando las personas eligen cuidarse unas a otras a través de cada diferencia que las pueda dividir, haz clic en el link del podcast. Gracias por caminar este viaje del corazón con nosotros. En un mundo que a menudo hace invisibles a las personas que mantienen las familias unidas, que todos aprendamos a ver, a apreciar y a reconocer que el hogar no lo construyen quienes lo poseen, sino quienes lo tienden con amor. Nos vemos en la próxima historia, donde gente ordinaria descubre su poder extraordinario para sanar, transformar y crear belleza en lugares que han olvidado cómo se ve la belleza.